Hola, ¿qué tal amigos y amigas de AFilms? Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Como habéis visto en la intro, este efecto tiene muchas posibilidades. Se puede personalizar al 100%, como queráis. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se puede dejar, por ejemplo, en un vídeo un solo color y lo demás a blanco y negro, pero también se pueden dejar dos colores o tres colores. Es decir, es totalmente personalizable. Me ha costado la manera de hacer este efecto, pero bueno, al final lo he conseguido. Todo sea por vosotros y vosotras. Así que venga, vamos a hacer el efecto, que ya veréis cómo es muy sencillo de hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener el vídeo con el que queremos trabajar. En este caso yo voy a trabajar con este. Entonces lo que vamos a hacer es bajarlo dándole aquí al más a nuestra línea de trabajo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Y a continuación, bueno, ya veis el vídeo, vamos a verlo un poquito. Son dos personas montadas a caballo y lo que queremos hacer en este caso, pues por ejemplo, es dejar el color azul. Pero ya os digo que podéis dejar el color azul y el color verde, o el color azul y el color marrón de los caballos. Ya veréis la forma. Bueno, pero de momento lo que queremos es dejar el color azul de los pantalones vaqueros y de la camiseta del hombre. Entonces lo que vamos a hacer es ir ahora a efectos. Nos venimos aquí arriba a efectos y lo que vamos a buscar es el efecto blanco y negro, que probablemente esté en filtros. Vamos a ver si... Sí, está aquí en filtros. Y vamos a dar aquí al blanco y negro normal, que sería el blanco y negro 1, ¿vale? El blanco y negro normal. Y lo vamos a llevar aquí abajo encima del vídeo, con lo cual se nos ha creado una segunda pista. Ya tenemos el vídeo original y una segunda pista del efecto en blanco y negro. Lo que vamos a hacer lógicamente es el efecto que dure lo mismo que el vídeo. Ahí lo tenemos, lo arrastramos con el botón izquierdo, lo arrastramos y la duración es igual que el del vídeo. Lo que vamos a hacer ahora es bajar nuevamente el vídeo original, pero ponerlo encima del blanco y negro, con lo cual se nos ha creado una tercera pista de vídeo. ¿Veis cómo lo tenemos? Vamos a ampliarlo un poquito más, así. Ahora pinchamos ese último vídeo, esa tercera pista, digamos, la pinchamos porque vamos a trabajar con ella. Y lo que vamos a hacer es irnos a este icono, que es el de Chroma Key. Los que estéis suscritos y hayáis visto mis anteriores vídeos, bueno, pues tengo un vídeo donde se hace un Chroma Key, así que ya sabéis a qué me refiero. Nos venimos a este icono y le damos. Nos venimos a seleccionar color y vamos a seleccionar el color que queremos que desaparezca, ¿vale? Pues en este caso yo quiero que desaparezca el verde, así que le pincho un poquito aquí en el color verde y como veis, por arte de magia o por arte de Filmora, se convierte en blanco y negro. Ya tenemos colores, o sea, tenemos en blanco y negro una parte y colores destacados. Lo que tenemos que hacer ahora, y por eso os digo que es 100% personalizable, lo que tenemos que hacer ahora sería, bueno, darle aquí a OK, ¿vale? Le damos aquí a OK. Y ahora tendríamos que renderizar el vídeo, es decir, como si ya hubiéramos terminado, exportamos el vídeo, ahora os enseño cómo, y volver a trabajar y volver a hacer los mismos pasos. Pero en este caso, el vídeo que nos quedaría sería así, ¿vale? Blanco y negro y unos colores. Entonces volvemos a trabajar con el vídeo y volvemos a quitar el color que quisiéramos quitar, si queremos quitar más de dos colores o más de tres colores, no sé si me explico. Entonces volveríamos, ahora exportamos el vídeo, digamos, os voy a enseñar, vamos a ver, caballos, le voy a nombrar caballos 1, por ser el primer vídeo, y lo exportamos, como si ya hubiéramos terminado el vídeo, y vamos a crear un vídeo con estos colores. Bueno, pues ya tenemos el vídeo que nos ha resultado de, bueno, pues el vídeo en el que hemos quitado el color verde. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es el primer paso, o sea, volvemos a hacer el paso, que lógicamente no voy a volver a explicar, sería un poquito pesado, ¿no?
Así que venga, vamos a volver a hacer el paso que hemos visto y a quitar el color pues que nosotros quisiéramos quitar. Bueno, pues ya veis que es un efecto que, bueno, que aparentemente es sencillo ahora que os lo he explicado, pero creerme que me ha costado bastante buscar la manera de hacer este efecto, no como lo hacen en otros sitios, de verdad, si no podéis mirarlo. Así que bueno, es un efecto que se puede personalizar, o sea, puedes quitar los colores que quieras y quedan unos vídeos bastante chulos, yo creo. Bueno, deciros que estoy muy contento porque últimamente se están suscribiendo diariamente bastante gente. Entonces, bueno, pues agradeceros que me veáis y que me elijáis para saber un poquito más, ¿no? Recordaros que este efecto lo tengo, aquí arriba os voy a dejar la tarjeta, lo tengo hecho en Sony Vegas y en After Effects. Así que bueno, nos vemos o nos oímos la próxima semana con un vídeo, pues no sé, de Sony Vegas, de After Effects, de fotografía o bueno, pues no lo sé. Venga.